hagas ahora en el nombre de Jesús. Señor, que estamos listos para recibir tu mensaje, listos para, Señor, obedecer a tu palabra. Oh, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los hijos que están aquí tuyos, Señor, que han venido buscando, Señor, esa porción que tú me tienes prometida. Aquellos que están en camino, tráelos, Señor, contigo. Y aquellos que no han podido venir, Señor, ahí donde se encuentren, Señor, tócalos, inquiétalos a buscar tu rostro. Oh, bendito Rey, porque sin ti, Señor, la vida no tiene sentido. Tú eres el que le da sentido a nuestra vida. Tú eres el que le da dirección, Señor, movimiento a nuestro ser. Por aquí caminamos, Señor, puestos los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor, esperando tu venida, oh bendito Rey, tu manifestación gloriosa. Está pronta, oh bendito Dios. Está pronta, Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Señor, háblanos en esta mañana. Bendícenos con tu palabra, con tu consejo en la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Sube el volumen un poquito aquí. Sube. No, pero baja el volumen en el otro. Amén, gloria a Dios. Ahora sí. Estoy un poquito ahí con la garganta. Ya le subiste mucho ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, el día de hoy el Señor estaba mostrándome a través de su palabra, a través de la vida de Moisés. ¿Cuántos admiran la vida de Moisés? Dice que no ha habido hombre más manso que Moisés. Manso, de verdad que manso. Hermano, porque guiar a un pueblo rebelde, a un pueblo que siempre estaban ahí criticando, que siempre estaban diciéndole, ¿y por qué esto? ¿Y por qué nos sacaste del desierto? Mira dónde nos has traído, hermano. Solamente la mansedumbre de Moisés pudo guiar a ese pueblo. Lamentablemente Moisés no pasó a la tierra prometida. Y a veces nosotros podemos decir que era injusto, pero ¿quién puede decir que es injusto al Dios justo? ¿Verdad? En nuestra mente humana nosotros lo vemos como algo injusto, porque dice que no pasó justamente porque no glorificó a Dios ahí en la roca de Oreb, cuando salió el agua de la roca, ¿verdad? Sino que la ira entró en él. Y por un caso, hermano, no entró a la tierra prometida. Hermano, y tú te puedes imaginar nosotros que estamos siempre a veces entrando en ira, en contiendas. Y aún así el Señor nos dice, yo tengo para ti un regalo de vida eterna. Y el Señor no nos lo quita. El Señor nos permite todavía. Es por la misericordia de Dios. Es gracias a su misericordia. Pero lo que yo quería enfocarme el día de hoy era a través de la vida de Moisés. ¿Cómo es que llega Moisés? ¿Y cómo es que reclama Moisés siempre a Dios? Porque aparte de que es manso, es el único, hermano, que comienza a poner objeciones delante de Dios. Dice la palabra en el capítulo 3 de Éxodo, en el llamamiento de Moisés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Éxodo, capítulo 3. Del libro de Éxodo. Cuando lo tengan me dan un sonoro amén. Amén. Gloria a Dios. Éxodo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver,
Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Manateo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Gloria a Dios. Hermanos, miren, nosotros podemos ver aquí cómo Dios se le aparece a Moisés y cómo se le revela. Hermanos, si nos damos cuenta, aquí hay una revelación de parte de Dios ante Moisés diferente a como se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Abraham, a Isaac y a Jacob Dios les habló, pero nunca se les manifestó de esta manera como se le estaba manifestando a Moisés. A ellos se les dio una orden y ellos obedecieron esa orden. En cambio aquí sucedió algo tremendo. Dios se manifestó como fuego. Como fuego. Hermano, porque nosotros sabemos que Él es fuego consumidor. Y se le presenta a través de una zarza que arde pero que no se quema. Él, cuando vio eso, le impresionó de tal manera que su curiosidad hizo que se acercara más y más. Y Dios le habla y le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Hermano, donde está la presencia de Dios es un lugar santo, ¿sí o no? Este lugar es un lugar santo, porque la presencia de Dios está aquí. Como dijo el pastor Nelson el domingo pasado: no se dejen impresionar por este lugar pequeño y humilde, porque es casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Este es un lugar santo, donde está la presencia de Dios. Es un lugar santo. Tu hogar es un lugar santo, porque la presencia de Dios mora ahí. Donde tú vayas, llevas la santidad de Dios. Amén. Hermano, y se le presenta a Moisés de esta manera y tiene una revelación. Moisés se le presenta a Dios mismo, una revelación que no se le había dado a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Es más, si nosotros seguimos leyendo más adelante, Él le revela su nombre, porque Abraham, Isaac y Jacob conocieron a un Dios todopoderoso, a un Shaddai, al Shaddai, pero no sabían cuál era su nombre. Abraham, Isaac y Jacob no sabían cuál era el nombre de Dios. Ellos solo se conformaron con saber de que era Dios el que les estaba hablando, ¿verdad? Hermano, en cambio aquí sucede algo tremendo. Cuando Dios le comienza a hablar y le dice: yo conozco, he visto, he oído la aflicción de mi pueblo, ¿no? Que están ahí. Ahora yo los voy a sacar a un lugar de bendición, porque yo ya vi. Hermano, Dios sabía que había aflicción en su pueblo. Dios no es ajeno a la aflicción de cada uno de nosotros. Es más, Él ya lo sabía desde antemano, porque si ustedes recuerdan, cuando Dios le promete a Abraham la tierra prometida, ¿verdad? Le dice Dios a Abraham: esta tierra yo te la doy a tu descendencia. Abraham, Isaac y Jacob no tuvieron posesión de la tierra. Abraham, Isaac y Jacob tuvieron que incluso comprar parte de ese territorio para poder enterrar, ¿verdad?, a sus parejas. Cuando murió la mujer de Abraham, tuvo que comprar un lugar donde iba a ser enterrada Sara. Igualmente Isaac, ¿no? Y así Jacob. O sea, ¿cómo podían comprar algo que ya les había prometido Dios? Porque todavía no había posesión de ello. Había una promesa de Dios. Ahora, esta promesa de Dios que le fue dada a sus padres se iba a hacer realidad en el tiempo de Moisés. Es más, cuando dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 15 de Génesis, versículo 12, 15-12 de Génesis,
¿Se acuerdan cuando Dios le da la promesa a Abraham? Y le dice, ahí en 15:12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 15:12 de Génesis. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Mira, ya desde el tiempo de Abraham ya le estaba diciendo lo que iba a suceder. O sea, Dios sabía que iba a haber aflicción en el pueblo de Dios. Sabía que iban a pasar 400 años. A veces nosotros podemos decir, pero Dios, tú sabes mi aflicción. ¿Por qué todavía sigo padeciendo? Dios sabe el momento en el cual va a terminar esa aflicción. Por eso no nos desesperemos, porque después de esa aflicción viene una gran promesa, una gran bendición. En ese tiempo Dios le dijo a él, tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, ya había una promesa de Dios. Y había un tiempo de que iba a liberar a su pueblo. Hermanos, todo esto se le estaba revelando a Moisés. Todo esto. Ahora, Moisés le dice a Dios, la gente no me va a creer si yo voy. Diciendo, Dios se me apareció en una zarza ardiente. Dime pues cuál es tu nombre. Porque hasta ese tiempo, como le digo, nadie sabía el nombre de Dios. Solamente se le conocía como el Todopoderoso, ¿no? El Dios omnipotente, el Creador. Ahora Dios se le estaba revelando. Y le dice en capítulo 3, ahí que estábamos en Éxodo, versículo 13, 3:13 de Éxodo. No muevan de ahí porque ahí es donde vamos a estar moviéndonos siempre. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermano, ese yo soy significa el eterno, el que siempre ha existido, el que existe y siempre existirá. Yo soy el que soy, el eterno. O sea, se le estaba dando a Moisés una revelación, el nombre impronunciable de Dios. Hermano, ahora nosotros con gran facilidad nosotros pronunciamos su nombre. ¿Por qué? Porque hemos tenido acceso a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo llamamos por su nombre. Hermano, en ese tiempo pronunciar el nombre de Dios, estos labios inmundos no podían hacerlo. Ellos por eso se referían a Dios siempre como el Shaddai, el Todopoderoso, el Adonai, el Señor. Siempre tenía una manera de cómo hablar, pero nunca decirle cómo era su nombre. Yo soy el que soy. Y eso, en realidad, esas palabras están conformadas de 4 letras, el cual nosotros le estamos dando un significado al nombre, porque en algunos casos es Yahvé, en otros casos es Jehová, ¿no? O Jehová, como le conocemos nosotros. Pero lo que sí es indiscutible es que hubo una revelación del nombre de Dios. Y a nosotros se nos ha revelado un nombre que está sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Y ese nombre se llama Jesús. En Jesús nosotros tenemos acceso directo al Padre. En Jesús nos ha delegado el Señor poder y autoridad para reprender demonios, sanar enfermos y resucitar muertos. En el nombre de Jesús. Y ante ese nombre, hermanos, las tinieblas, los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús.
¿Ustedes se acuerdan cuando venía Jesús a la tierra de Gadara y estaba el gadareno y sale de los sepulcros ese hombre? Y cuando sale de los sepulcros, hermano, qué terrible, un hombre viva en los sepulcros, lugar de tiniebla, de muerte. Pues ahí estaba ese hombre, atormentado durante años, un endemoniado. Un hombre que dice que lo ataban de pies y manos con cadenas, y la fuerza que tenía a través de esos demonios, dice que la rompía. Le ponían de todo y se golpeaba él mismo, se cortaba, maltrataba a su cuerpo. Y ahí vivía. Y cuando de repente llega Jesús a esa tierra de Gadara, hermano, el primero en salir al encuentro es este endemoniado. Pero lo curioso es que sale a su encuentro y se postra delante de Jesús. Se postra y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Porque sabemos quién eres tú, le dice. Hermano, qué impresionante que los demonios sabían quién era. Y los que estaban con él a veces no reconocían quién estaba a su lado. Hermano, si nosotros dimensionamos verdaderamente quién es el que está de nuestro lado, los demonios saben. Pero a veces nosotros no confiamos en quién está a tu lado en este momento. Ese yo soy está contigo. Ese yo soy que se reveló a Moisés ahí en la zarza ardiente, ahora está con nosotros, contigo y conmigo. Ese yo soy que libera, ese yo soy que promete bendición, está contigo. Y no importa, hermano, cuántos años pueden haber pasado. Acuérdense que Moisés fue rescatado de las aguas y 40 años vivió en Egipto como príncipe. 40 años vivió en el desierto apacentando las ovejas de su suegro Jetro. 40 años en el desierto, 40 años de príncipe, 40 años apacentando, y le fue revelado. Y después de eso, 40 años más dando vueltas en el desierto. Y a la edad de 120 años partió de la presencia de Dios, no sin antes ver la promesa que Dios le tenía preparada para su pueblo. Y dice la palabra que cuando Moisés partió a la presencia de Dios, dice que estaba lleno de vida. Él no murió porque estaba viejito. Él no murió porque tenía una enfermedad. Él solamente partió a la presencia de Dios. Estaba lleno de vida. Hermano, por eso cuán impresionante es, hermano, cuando tú y yo caminamos con Dios. El Señor te llena de vida. Pero estoy enfermo. Mira, Dios te llena de vida. Incluso en tu enfermedad, el Señor te levanta. Toda esta semana yo, por ejemplo, estaba enfermo, por ahí con un virus que a veces a muchos les ha agarrado. Pero con todo eso, igualito yo seguía diciéndole: Señor, sáname, quítame esto. Hasta ahorita estoy un poco todavía, pero digo: Señor, la enfermedad no me va a quitar el privilegio de poder hablar tu palabra. Quizás hemos tenido que suspender algunas oraciones y cosas aquí en esto, porque hasta mi hermana Marina también ha estado malita, ¿verdad? Se vino el virus ahí, nuestro pastor comenzó a ungir a todos y salió el virus para todos lados. Pero, hermano, mira, hasta nuestro pastor Nelson Guzmán estaba mal. Él, cuando estaba predicando el domingo, estaba mal. No sabía, él estaba: pastor, me dice, mire cómo estoy. Y sudaba frío, así como estoy sudando ahorita. Él es el que lo agarró de chosica. Sí, no, él estaba muy bien, pero mire, lo que yo le quiero decir es que no importa cómo tú te encuentres, cuando tú tienes una misión de parte de Dios, tú vas para adelante, porque Dios es el que va a hacer contigo y te va a dar las fuerzas que necesitas. Hermano, Moisés se fue lleno de vida. ¿Quieren ver cómo era eso? Miren, no quiten su dedo de Éxodo. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 48 en adelante. Deuteronomio 32, 48. Ya para terminar Deuteronomio, para empezar Josué. Capítulo 32, versículo 48. Amén. Dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte Abarim, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Miren, ahí Moisés podía ver Jericó y ahí.
y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Versículo 51, 32, 51 de Deuteronomio. Ahora. Versículo 51 dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Miren, por eso le decía, por ese pecado le quitó la bendición de pasar al otro lado. Le dice: porque no me santificasteis en medio, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y dice en el versículo, en el capítulo 34:7, para terminar, 34:7, Deuteronomio 34:7 dice: y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Miren, 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Mira, él ni cataratas ni nada. Sus ojos, mira, ni lentes usaba Moisés. Ni lentes. Imagínate un hombre de 120 años y nosotros de ahí ya con lentes ya. Pero miren, lleno de vida. Dice, cuando murió tenía 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, se fue lleno de vida. Partió a la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí quisiéramos irnos así a la presencia de Dios? Hermano, yo también, yo le pido al Señor, Señor, el día que yo parta, solo quiero cerrar mis ojos y irme así como se fue Moisés. Delante, ¿sí? Cierro los ojos y aquí estoy, Señor. Si no es que viene antes también y somos transformados, ¿verdad? Pero les digo una cosa, que muchos hombres de Dios se van así. Algunos, por testimonio de pastores, es que hasta han sabido ya el momento en que iban a partir y han llamado a su familia. No han tenido nunca la ocasión de que cuando un familiar va a partir, de repente dice, ya sabe que va a partir y comienza a llamar a la gente porque quiere despedirse. Hay un anuncio, hermano. Cuando uno ya va a partir de esta tierra, ya Dios como que te va anunciando. Se siente. Y cuando vas a partir, por eso quieres llegar a todo el mundo y dejarles un mensaje a cada uno antes de partir. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, cuando han muerto familiares que han comenzado queriendo hablar con uno antes, ¿verdad? Y se han despedido. ¿Por qué? Porque Dios les anuncia que a donde van a ir va a ser un lugar mucho mejor, a un lugar donde van a encontrar paz y tranquilidad. Hermano, porque esta tierra es una tierra de aflicción. A veces nosotros luchamos por seguir en esta tierra. Señor, yo no quiero morir, me dice. Algunos tienen miedo a la muerte. Yo quiero seguir aquí, Señor, en esta tierra, y se aferran a la vida de esta tierra, cuando Dios quiere darle una tierra donde fluye leche y miel. Esa es la tierra prometida que nos ha preparado el Señor. Vida eterna con Él. Hermano, Pablo mismo decía, yo por mí, yo ya me iría hace tiempo, pero por causa de ustedes todavía me quedo. Yo ya tengo asegurada mi corona, decía él, pero me es necesario todavía quedarme. Pablo había visto todas aquellas personas que han tenido el privilegio de partir y volver. Ya no son su vida la misma. Ellos hubiesen querido quedarse allá, pero había una voz que le decía, no, vuelve todavía. Hay muchos testimonios de personas que han partido y han vuelto. Y hermano, y quisieran tener esa sensación. Ustedes han visto esa película del niño que parte, el hijo de un pastor, ¿verdad? Creo que se llama no por el nombre. El cielo existe, ¿verdad? Y ese niño, pues, tiene una experiencia con Jesús. Él ve a los ángeles y comienza a hablar y nadie le hacía caso, ni su papá, que era pastor, imagínense, ni su papá. Y cuando él comienza a relatar, dice, yo vi a mi abuelito allá, le decía, así le mostraba la foto. No, decía, es más joven, y le muestra una foto de cuando era joven. Ese es, le dice. Hermano, es que allá no hay viejos, allá todos son jóvenes, allá no hay vejez, nadie envejece. Todo, la vida misma se refleja en cada uno de los que están allá. Hermano, y tú y yo vamos a contemplar el rostro de Dios.
Y vamos a reunirnos también con nuestros familiares. Vamos a poder verlos. Muchos me preguntan a veces, pastor, ¿usted cree que me reuniré con mi abuelita? ¿Me reuniré con...? Por supuesto que sí. Lo vamos a ver. Hermano, y esperemos que hayan entregado su vida a Cristo en el último momento, porque muchos podremos verlos, quizás nos reuniremos con Él, o muchos los podremos ver después del milenio, cuando sean juzgados todos y estén delante del trono de Dios, ¿verdad? Y ahí va a ser un juicio para vida, para muerte. Y ahí serán juzgados todos, desde el primer hombre hasta el último, ¿no? Y esperemos que nuestros familiares pues estén para el lado donde hay vida eterna. Porque nadie va a querer ver a un familiar. Hermano, en ese momento pues ya nuestros sentimientos serán otros también, porque ya esos sentimientos humanos como los que tenemos ahorita van a ser diferentes, porque vamos a estar en otros, en un cuerpo glorificado de Dios. Pero hermano, volvamos al tiempo de Moisés. Dios le revela su nombre. Tiene el privilegio de conocer el nombre de Dios. Pero aún así, Moisés comienza a objetar a Dios. Primero les dice, pero cuando vaya, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y le dice, yo soy el que soy. Y luego le dice, en el capítulo 4, le dice Moisés, entonces Moisés respondiendo diciendo, he aquí que ellos no me creerán, dice Moisés en el capítulo 4 de Éxodo 4:1, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Imagínense, la culebra de repente estaba persiguiendo a Moisés y él corría, ¿verdad? Porque dice, huía de ella. O sea, estamos huyendo de la serpiente que se había hecho esa vara. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Hermano, en otras palabras, Dios puede hacer de lo que es inanimado, puede dar vida. O sea, en otras palabras, lo que tú menos piensas, Dios puede hacer un milagro. Dios puede crear riñones nuevos. Dios puede hacer un corazón nuevo. Cualquier cosa que dice, no, eso ya no tiene salvación, Dios lo puede hacer nuevo. Si hizo de una vara inanimada, hizo una serpiente, ¿cómo no hacer de algo que está a veces dañado en nuestro ser? Dios puede hacer cosas maravillosas. Ahora, el diablo también es un imitador. Acuérdense que los sacerdotes, los brujos de Faraón también hicieron lo mismo. Tiraron sus varas y se convirtieron. Yo me quedo sorprendido de el poder que tenían también para hacer eso. Pero claro está que el poder de Dios era mucho mejor y mucho más poderoso, porque se tragó a las otras serpientes. Se las tragó. Pero el enemigo tiene poder también. Es un imitador. Por eso el enemigo, mucha gente a veces cree a las cosas que el enemigo les puede dar. Lo temporal que le puede aliviar un malestar. Cuando van y comienzan a consultar a lo que no es de Dios. Y eso es abominación delante de los ojos de Dios. Miren que Saúl perdió su reino. Y cuando Saúl perdió su reino, ¿qué hizo? Fue a consultar a la divina de Endor, a la pitonisa. Hermano, nosotros no tenemos por qué consultar. Dios siempre nos va a hablar. Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Siempre su mensaje está ahí. Hermano, hasta cuando tú estás caminando y a veces estoy manejando el carro y en eso veo en el carro y dice, Cristo te ama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Están los anuncios ahí. Y uno dice, wow. Y a veces uno está así, ay, me siento débil. Y dice, Cristo te fortalece. Cristo, gracias Señor por tu mensaje. Mira, son mensajes que el Señor manda. Miras así, pum, un mensaje. Mira por acá, por todos lados. Nosotros vemos mensaje de parte de Dios. Por eso, aquí Moisés le dice, ¿cómo hago? Te voy a dar este poder, le dice. Y aún así todavía te voy a dar otro poder.
Dice la palabra aquí que le dijo en el versículo 4:6, le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Gloria a Dios, hermanos. Miren, o sea, ese milagro que hace Dios con Moisés, porque de qué meter tu mano en tu seno, sacarla como lepra, como una enfermedad, porque en ese tiempo la lepra pues era lo peor que podía haber, ¿verdad? Y de repente volverla a meter y verla que está normal. Hermano, es lo que Dios, por ejemplo, hace con nosotros. Dios, estando nosotros leprosos, ¿verdad? Leprosos por el pecado, porque la lepra es un sinónimo de pecado. Hermano, de repente Dios quiere que metamos nuevamente nuestra mano, porque en la primera metida, nosotros cuando tocamos por primera vez nuestro corazón carnal, sale lo que hay en el pecado. Pero cuando vuelves a meter tu mano una vez ese corazón convertido a Cristo, hermano, ese pecado se va y sale una mano limpia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hace con nuestro corazón. El meter su mano en su seno es tocar su corazón. Dios estaba cambiando el corazón de Moisés. Primero estaba con su corazón, tocó primero su corazón. Era lo que traía como pecado. Pero luego Dios convierte ese corazón en un corazón de Él y limpia todo pecado. Eso es lo que hace el corazón de Dios en cada uno de nosotros. Nos limpia de pecado. Y eso es lo que quería hacer con su pueblo. Quitar la lepra de su pueblo. Lamentablemente era un pueblo rebelde. Un pueblo que se quejaba. Así como tú y yo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros delante de Dios? Y hemos hasta blasfemado. Y hemos dicho: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a Él? A Él yo lo veo tranquilo y es malo, y nosotros aquí, y nos viene todo lo malo. ¿Por qué, Señor, tanta injusticia? A veces nosotros blasfemamos un nombre porque le estamos diciendo que es injusto Dios. Y Dios no es un Dios injusto, es un Dios justo, sino que no entendemos sus pensamientos. No entendemos la manera como Él hace las cosas. Nosotros queremos las cosas rápidas y no sabemos que Dios trabaja por procesos. Son procesos los que trabaja Dios. Dios ha trabajado en un proceso contigo y conmigo. Hermanos, si nosotros comenzamos a mirar atrás, cuando nosotros recién nos convertimos, nosotros estábamos con el amor de Dios y toda la salvación, pero para poder llegar a donde estamos ahorita, tuvimos que pasar un proceso, ¿verdad? Todos de aquí hemos pasado procesos, todos aquí hemos pasado desiertos, pero justamente son en los desiertos donde Dios nos ha ido moldeando, donde Dios te moldea en el desierto. Tuvo que moldear a Moisés. Miren, cuando salió de Egipto, todo principito y todo bien mimado, ¿a dónde lo mandó? Al desierto, a pastorear ni siquiera sus ovejas, sino la de su suegro. O sea, en otras palabras, Moisés no tenía nada propio, porque las ovejas no eran de él, eran de, ahí lo dice bien claro, dice que eran de su suegro Jetro, eran de él. Y todavía tenía que ni siquiera pastorearlas por ahí cerca, sino que él se iba a lo profundo del desierto, al corazón del desierto, porque el corazón del desierto era el monte Oreb, era el monte de Dios. O sea, imagínense, él comienza a pastorear y miraba ese monte que relampagueaba y que se, y mira, ahí está Dios. Me iré allá con mis ovejas, con las ovejas de mi suegro, y pastoreando. Es como así como ve la zarza ardiente. 40 años, hermano, pastoreando ovejas que no eran de él. 40 años. O sea, es como para quebrar a cualquiera, ¿verdad? A veces nosotros pasan meses y ya estamos Señor, qué difícil está esta prueba. En cambio, él 40 años. Y no bastando eso, 40 años más todavía en el desierto, con todo el pueblo de Dios. Pero aún así, se mantuvo fiel a Dios. Hermano, 80 años pasaron prácticamente. Después de haberlo tenido todo, después de haber sido un príncipe en Egipto, de repente caminar con unas sandalias que no eran reales, con un cetro que ya no era de oro, sino que era una vara
para poder guiar a las ovejas. A veces eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Dios nos ha sacado quizás de haber vivido como principitos y nos ha trasladado a un lugar, a un momento de prueba, ¿verdad? Pero lo bueno que tú y yo, hermanos, es que tenemos promesa de parte de Dios. Que Dios nos ha prometido que va a bendecirnos. A Pedro le dijo: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué pues nos darás? Mira qué atrevido Pedro, después de ver al millonario que se fue, ¿verdad? Y que dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue triste porque tenía mucho. Y Pedro le dice: mira, nosotros que le hemos dejado todo, ¿qué pues nos darás? Le dijo. Y ciertamente le dijo Jesús: aquel que haya dejado padre o madre, hijos, por causa mía, tendrán 100 veces más en este siglo, y en el venidero la vida eterna. O sea, hay promesa de bendición también en este siglo. Hermanos, no, la aflicción no es por siempre. Muchas veces dicen: los cristianos paran afligidos todo el tiempo. No, muchas son las aflicciones del justo, más de todas dice: las librará el Señor. O sea, vamos a tener aflicciones, pero también vamos a tener tiempo de libertad, de liberación, tiempo de gozo, tiempo de paz. Pero incluso en medio de la aflicción nosotros tenemos paz con Cristo Jesús, los que verdaderamente nos metemos en la presencia de Dios y decimos: Señor, en medio de la tormenta sé que tú estás a mi lado y que tú vas a apaciguar todo, vas a mandar a callar al viento y ya no va a haber más olas, va a haber paz. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Hermano, Moisés fue enviado de parte de Dios para liberar a ese pueblo, y aún así todavía, mira, Dios es bueno con Moisés, igual que con nosotros, poniendo argumentos. Mira, no me van a creer, ¿cómo te llamas? ¿Y qué les voy a mostrar? ¿Cómo les voy a mostrar que tú te me apareciste? Y todo eso. Y le dice también al Señor ahí en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, le dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y es raro que un príncipe sea tardo, ¿no? Porque un príncipe tiene la educación de tener facilidad de palabra, ¿no? Todo príncipe. Ustedes han visto cómo entrenan a los príncipes. Los príncipes no van a una escuela común, tienen a una persona que les enseña. Ustedes van, por ejemplo, en Inglaterra, los príncipes son enseñados ahí hasta su manera de andar, de caminar. Ustedes vieron cuando partió, cuando falleció la princesa Diana, ahí estaban sus hijos, bien ahí, no se le veía ni una lágrima en los ojos, derechitos, porque a ellos se les ha entrenado a vivir así, a tener también fluidez de palabra. O sea, como príncipes. Y así fue criado Moisés. Ahora delante de Dios le comienza a decir: Señor, le dice, ¿cómo me vas a enviar a mí? Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y aún así todavía que le dice: no te preocupes, que yo voy a poner palabra en tu boca, tú no vas a tener ni que, vas a fluir, donde estaba diciendo Dios. Y él vuelve a decirle: ay, Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. O sea, le dijo en otra palabra: Señor, yo no soy digno de ir así, envía a otro, Señor. A veces Dios nos ha llamado, hermano, para cosas grandes, y nosotros decimos: no, Señor, yo no lo puedo hacer, soy tardo para hablar, o no sé hablar con fluidez, o la gente se va a burlar de mí. Y a veces Dios nos ha enviado primero a hablar de nuestra familia, de las cosas santas de Dios, y nosotros decimos: no me van a creer, no, pues si no van a cambiar porque ellos son católicos 100%, hermano, no, o son de tal religión, no van a cambiar.
Hermano, eso no quiere decir que tú pares de hablar. Uno tiene que hablar, soltar la palabra. Ya la palabra hará lo que tenga que hacer, pero lo importante es que tú obedezcas a Dios. Entonces dice: Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás la señal. Gloria a Dios. Hermano, tú no te preocupes. Dios va a poner a tu lado también personas que van a ser de bendición, que van a trabajar juntamente contigo. Quizás ha puesto a tu mujer, a tu esposo, quizás a un hermano. No sé cómo Dios trabaja de diferentes maneras. Pero a veces nosotros decimos: wow, es mucho la carga para mí solito. Dios sabe eso. Dios sabe que vas a necesitar ayuda. Y Dios pone siempre a alguien a tu lado. Dios no te manda solo, Dios te manda acompañado a veces con alguien. Por eso que cuando, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús mandaba a sus discípulos a las aldeas a pregonar el reino de Dios? Los mandaba de 2 en 2. No los mandaba solos, los mandaba de 2 en 2. Porque Dios siempre va a trabajar así, de esa manera. Siempre va a enviar con alguien que te va a apoyar. Siempre va a enviar a alguien que te va a levantar. Incluso en los momentos de debilidad de uno, la persona que está a tu lado es la que te va a impulsar a seguir adelante. Porque uno apoya al otro. Hermano, nosotros hemos tenido, por ejemplo, hermanos en Cristo, que a veces cuando nos hemos sentido que estamos down, así todos débiles, hemos tenido a alguien que nos levanta y nos dice: no te pongas así, confía en Dios. Tú mismo lo predicaste, confía en Dios. Hermano, y esas palabras nos alientan a seguir adelante. Porque puede entrar la humanidad, puede entrar la carne, y en momentos de aflicción de repente, hermano, se quita todo lo espiritual y comienzas a sentirte en la carne. Y cuando tú estás en la carne, empieza el sufrimiento. Comienzas a llorar, comienzas a lamentarte de tu situación. Y Dios no quiere que nosotros nos lamentemos, sino que Dios quiere que nosotros veamos con sus ojos, ¿verdad? Con los ojos espirituales, a dónde Dios nos quiere llevar. Dios nos ha enviado para liberar a mucha gente que está en esclavitud. Dios nos ha enviado así como a Moisés y nos ha puesto un Aarón al costado, para que nosotros también seamos boca de Dios. Porque eso es lo que era Moisés. Su boca era boca de Dios. Y le hablaba a su hermano Aarón, y Aarón hacía como un eco, ¿verdad? Y entonces, así es como así, hermano, el Señor. Cuando imagínense, en ese tiempo, hermano, cuando envió a los 12, o sea, fueron llenos, hermano, del poder de Dios, y de repente regresan y algunos hasta molestos, ¿no? Señor, dicen, ahí esas personas no quisieron recibir el mensaje. Señor, ¿no quieres que hablemos y que caiga fuego y los consuma? Le dijo: no, yo no he venido para matar ni traer juicio todavía. Yo he venido a traer misericordia. Yo he venido para que se salven. Porque nuestra carne, aquel que no recibe, que se muera de una vez, decimos. Si te quieres morir en tu maldad, vete al infierno. Mucha gente manda predicadores que desde el púlpito mandan al infierno a todo el mundo, ¿verdad? Ustedes han escuchado a esos pastores que están ahí en el púlpito y sí, que vas a arder en el infierno, y el infierno, y el infierno, y el infierno, hermano, y no predican acerca del paraíso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Predican solamente del pecado y del infierno. Claro que el infierno existe, claro que el pecado también, pero hay una cosa, que Dios no nos envió para nosotros poner juicio a las personas, sino para que la gente conozca el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos de la ira venidera que viene sobre este mundo. Porque viene una ira venidera de parte de Dios, la cual vamos a ser librados por la sangre de Jesucristo. Y tú y yo ya fuimos librados de esa ira. Así que ni tú ni yo vamos a pasar ese tiempo de ira. Ese derramamiento de las copas de la ira de Dios
no es para el pueblo de Dios. Ese es para aquellos que se quedan y que aún sabiendo que están, aún no dejaron, dice, de adorar a los ídolos, ¿verdad? Ni postrarse ante esas imágenes, sino que aún así todavía seguían, dice, adorando en la idolatría. Hermano, es triste para este mundo lo que se viene. Así como vinieron las plagas a Egipto a través de Moisés, hermano, va a venir también plagas para los tiempos finales. La ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra. Pero antes de esa ira, nosotros vamos a ser salvos, como lo fue el pueblo de Dios en ese momento. Dice que cuando llegó las plagas no les hacían a los pueblos de Dios, era para los egipcios, ¿verdad? En Egipto toda agua se había convertido en sangre, más para los pueblos de Dios tenían agua. Y llegaban las ranas y los piojos y todo eso para allá. Pero en el pueblo de Dios no había eso. Había oscuridad en Egipto, más en Goshen, en la tierra donde estaban los hebreos, no había oscuridad. Llegó la muerte a Egipto de los primogénitos, más en el pueblo de Dios, con la pintura de la sangre en los dinteles, fue librado del ángel de la muerte. Así también en estos postreros tiempos, mi hermana justo me hablaba acerca del Apocalipsis, que hay personas que quieren saber del Apocalipsis, que en verdad su nombre es Revelaciones, no, porque ese es el nombre de Apocalipsis, Revelaciones, pues son las revelaciones que Jesucristo da de los tiempos que han de venir. Y en esos tiempos, hermano, va a venir plagas, pero también va a haber un arrebato de su pueblo. Tú y yo vamos a ser arrebatados por nuestro Señor y vamos a estar con Él en las nubes. Vamos a estar con Él, hermano, y luego va a enviar a sus ángeles para cegar la tierra y van a comenzar a cegar, porque vamos a huir de la ira venidera. Hermano, se viene una ira sobre esta tierra. Nosotros vemos, hermano, la maldad de las personas tremendamente. Hay maldad por todos lados. Ahorita nomás, mira, en la mañana antes de venirme, estaba mirando la televisión, las noticias. El tipo ese que violó a la muchacha en la discoteca. Vemos a un tipo que es un asesino que se en 1000 caras, que le dicen que se hizo cirugías y mataba a los policías, por ejemplo, a un campista disparándole en la cabeza, a los policías que entró veía el patrullero y se metía por la ventana y acribillando. O sea, personas con esa maldad tremenda de que no les importa dañar a la gente, sino que ellos solamente lo que les importa es el momento, ¿verdad? Dinero para disfrutarlo con mujeres, con drogas, todo eso, la vida de este mundo. Ellos solamente se preocupan por el día a día de pasarla bien. Y aún así, hermano, vemos cómo entran en la cárcel, salen de la cárcel a su gusto, ni siquiera cumplen las condenas. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad corrupta, jueces corruptos, ¿verdad? Todo es corrupto. El que tiene dinero sale de la cárcel, el que no tiene se queda allá. Eso es lo que se vive, tiempo de injusticia. Este mundo es injusto, pero vamos a vivir, hermano, tú y yo, en un reino de justicia, donde el malo recibirá su paga y aquel que entregó su vida a Cristo recibirá el bien de parte de Dios. Entonces, no es por gusto, hermano, que tú y yo estemos aquí. No es por gusto que estemos alabando su nombre. No es por gusto que guardes la palabra de Dios. Porque en su momento, lo que con lágrimas sembraste, con gozo segarás. Viene el tiempo, hermano, que vamos a segar con gozo. Lo que has sembrado con lágrimas, lo vas a cosechar con gozo, con alegría. Viene el tiempo de la cosecha. Tú y yo vamos a ser partícipes de Dios, pero no seamos como Moisés, hermano, poniéndole trabas a Dios. Diciéndole, Señor, pero es que mejor escoge a otro. Señor, pero yo no puedo hablar bien. Señor, pero ¿quién me va a creer a mi anuncio? Hermano, deja que Dios fluya en ti. Porque miren, aún siendo así Moisés, Dios le reveló su nombre. Abraham, Isaac y Jacob no les reveló el nombre, como dije al comienzo. Solo le manifestó el poder que tenía Dios. Por eso que le conocían como el Shaddai, el Todopoderoso.
Porque, miren, por ejemplo, Isaac no se hizo problemas cuando comenzó a abrir los pozos de su padre Abraham. Y ven ustedes en la historia que Abraham había cavado muchos pozos. Y de repente cuando Isaac comienza a abrir un pozo que era de su padre, encuentra agua y venía y tapaban el pozo. Y se iba a otro lugar y abría otro pozo de su padre y venían y se lo tapaban. Y aún así no se ponía a pelear. No peleaba con aquellos que le tapaban los pozos, sino que él mantenía, porque él sabía que Dios estaba de parte de él, y donde él cavaba iba a encontrar agua. O sea, él sabía de un Dios todopoderoso y no se ponía a pelear. En cambio Moisés, hermano, en ese tiempo, imagínense, se le revela a Dios y pone objeciones, ¿no? Es así. Llega un momento en que también hasta se harta Moisés y dice: Señor, mira el pueblo que me diste. Y Dios le dice: ok, te quito este pueblo y levanto otro. No, Señor, Dios le dice: no te preocupes, Señor, sino ¿qué van a decir los demás? Que levantaste un pueblo y lo quitaste. Señor, no te preocupes. Porque a veces nosotros renegamos de todo y renegamos de los que estamos nosotros pastoreando, ¿verdad? ¿A quién pastoreas tú? A tus hijos, a tu esposa, a un familiar que le hablas la palabra. Y a veces no vemos los cambios, y nosotros quisiéramos ver cambios y vemos que tardan los cambios. Más bien están como los que salieron de Egipto, recordando el tiempo de bendición. Mira que allá, y no se acuerdan que estaban esclavos. Estaban esclavos en Egipto. Hermano, yo no entiendo a esa gente. Esa gente decía: allí en Egipto vivíamos bien. Vivíamos bien, había de todo. Había pan, había esto, pero eran esclavos. No se podían a ver la condición, cómo se encontraban. Ellos no eran libres. Ellos no podían hacer lo que quisieran. Ellos tenían que ir y construir lo que les mandaba, ¿verdad?, los egipcios. Esclavos. Hermano, así también nosotros, por ejemplo, si comenzamos a recordar los tiempos que habían sido de bonanza y todo, pero éramos esclavos del pecado. Hermano, si tú y yo comienzo a recordar cuando yo trabajaba en tal lugar y tenía dinero y en esto, pero estaba en esclavitud. En esclavitud, el que me gobernaba era otro. Otro era mi padre. El dinero, ¿para qué lo usaba? Para la pachanga, para el vacilón, para ti, para allá, ¿verdad? Lo usaba para eso. En cambio ahora el Señor nos ha liberado de esa esclavitud del pecado y nos quiere bendecir con mayores bendiciones que quizás antes hubiésemos tenido, porque la bendición que tenemos de parte de Dios es incomparable. Es incomparable. Y acuérdate que tú y yo, hermanos, somos ministros de Dios. Somos ministros de Dios, tú y yo. Todos los que estamos aquí somos ministros de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Y si son sacerdotes, son ministros, ¿verdad? ¿Y cómo le dice Dios que a sus ángeles le llaman? Dice espíritus ministradores. Y a sus ministros, ¿cómo les dice? Llamas de fuego. Tú y yo somos llamas de fuego. Nosotros somos como esa llama que ardía en esa zarza ardiente. Porque ese fuego que había ahí era el fuego de Dios. Ahora ese fuego está en ti y en mí. Somos esa zarza que arde. Esa zarza donde sale la voz de Dios. Tú y yo ahora somos esa zarza, hermano. Lo único que tenemos que ponernos a decirle: Señor, así como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios sin objeciones? Póstrate ante Él. Dile: Señor, me rindo ante ti. Haz conmigo conforme a tu voluntad. No le pongamos objeciones, porque si no, hermano, claro está que Moisés no pasó a esa tierra prometida, pero entró a una tierra donde hay promesa, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver a Moisés. Cuando estemos allá arriba en el cielo, hermano, tú y yo vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Isaac y vamos a verlo a Moisés. Tanto así que Moisés dice que en Judas nos dice que Miguel peleó el cuerpo de Moisés contra Satanás, porque Satanás quería el cuerpo de Moisés. Imagínense, si Moisés se fue a la cumbre y solo se durmió nomás, y en eso viene Satanás y quería llevarse el cuerpo, y hubo una lucha con Miguel, ¿verdad? Por el cuerpo de Moisés. Porque el diablo, hermano, lo que quiere hacer es que, imagínense si se hubiese robado el cuerpo el diablo.
Hubiese puesto ahí a adorar a todo el mundo. Hasta ahorita estarían adorando los judíos el cuerpo de Moisés. Estaría su tumba ahí y todo el mundo adorando a Moisés. Ahora nosotros no vemos la tumba de Moisés. ¿Por qué? ¿Dónde está la tumba de Moisés? Porque el Señor se lo llevó, ¿verdad? Dios se lo llevó. Entonces, así también, hermanos, nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a no objetar lo que Dios nos diga, porque lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo es ser portador de su palabra y de su gloria. Dios quiere usarte a ti y a mí para mostrar al mundo sus bendiciones, para mostrar al mundo su salvación, para mostrar al mundo también maravillas y milagros de lo que Dios puede hacer. Así que tú y yo estamos listos para recibir esa gran bendición, y ya la hemos recibido. Y ya la hemos recibido, solo que algunos todavía no se han manifestado. Pero ríndete ante Él y verás la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por revelarte delante de cada uno de nosotros como ese Dios, el único Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el todopoderoso que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ese nombre donde hay salvación, donde hay vida eterna, donde hay libertad, donde hay sanidad, en el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey, porque nos has escogido. Gracias, Señor, porque nos has libertado. Has roto las cadenas de la esclavitud del pecado en cada uno de nosotros y nos has dado promesas de vida eterna. Señor, úsanos como instrumentos para toda buena obra tuya, Señor. Úsanos, Señor, para ser instrumentos, Señor, no viles, sino de bien, oh bendito Rey, útiles para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Así estén pasando, Señor, tribulación, problemas, angustia. Pon paz en el corazón de cada uno de ellos. Si hay enfermedad, pon sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Donde haya escasez, pon provisión, Señor, y abundancia. Porque tú le prometiste a Abraham en ese tiempo que iba a pasar 400 años de esclavitud ese pueblo, pero una vez pasado ese tiempo ibas a enviar un libertador, el cual, Señor, los iba a liberar de la opresión, de la esclavitud, pero no iban a salir con las manos vacías, sino que iban a salir llenos de las abundancias de tesoros que les había arrebatado Egipto. Así también a tus hijos, Señor. No estamos con las manos vacías. Todo lo que el enemigo nos ha arrebatado, Señor, tú nos lo vas a dar multiplicado, Señor, multiplicado. En el nombre de Jesús somos libres, Señor, por tu sangre. Somos bendecidos, Señor, por tu presencia. Somos llamas de fuego delante de ti, Señor. Por eso que tú nos llamaste a cada uno de nosotros que somos luz de este mundo. Y esa luz, Señor, no se esconde. Esa luz se tiene que poner en lo alto para que alumbre. Somos la sal de esta tierra, Señor. Úsanos, Señor, como instrumentos de bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Sé que vienen tiempos de bonanza. Sé que vienen tiempos de gran bendición, Señor. Algunos ya lo están viviendo, otros lo están por vivir. Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que toda puerta, Señor, que ha estado cerrada, hoy tú la abres. Y esa puerta que tú abres, nadie la puede cerrar, Señor. El enemigo huye, Señor, delante de tu presencia. Así como esos demonios que fueron delante de los pies de Jesucristo, ahí en Gadara, Señor, los cuales reconocieron quién estaba ahí, en ese cuerpo. Así también ahora los demonios reconocen quién está dentro de nosotros y que nos has hecho hijos del Altísimo. Gracias, oh bendito Rey.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas de manera especial. Señor, nos hablas de que tú has decidido mandarnos en pos de una